Con el diputado Ariel Archanco el tema del acuerdo con el FMI desde su visión como diputado provincial. Y ahora vamos a hablar bien de lleno con un economista, director del Centro de Estudios Políticos y Económicos. Estamos hablando de Leo Anzalone. ¿Cómo andás, Leo? Lucas Álvarez Acebal te saluda. ¿Qué tal, Lucas? Buen mediodía. Buen mediodía. Contanos un poco, Leo, cómo ven, ¿no? desde el área económica este acuerdo con el FMI, no tanto lo que se trató, sino más bien las medidas, ¿no?, que vamos a tener que ir cumpliendo a lo largo de este 2022, 2023 y los años siguientes, estos objetivos, por así decirlo. Bueno, en principio, como norma general, esta cosa que se repite mucho y que tiene que ver con que ningún acuerdo con el Fondo Monetario es bueno, ¿no? Porque si llegaste al Fondo Monetario es porque tu situación macroeconómica ya estaba muy compleja, con muchos problemas. Si a eso le sumás que la cantidad de dólares que le pedís son 57.000 millones, que es el préstamo récord en la historia del Fondo Monetario, que es más que lo que el Fondo Monetario le repartió a los países para enfrentar la pandemia, bueno, las dificultades se multiplican y eso hay que pagarlo. Este gobierno tomó la decisión, me parece una correcta decisión en función de seguir normalizando la economía, de hacer frente a la deuda que tomó Mauricio Macri. Y ahí yo soy de los que cree que Argentina obtuvo, por lo menos con lo que sabemos hasta ahora, un mejor acuerdo que el mejor acuerdo que podía obtener. ¿Por qué digo esto? Cuando uno revisa los acuerdos que fue cerrando el Fondo Monetario con Portugal, con Grecia, con Costa Rica, la verdad que lo que Argentina pudo negociar es mucho mejor que lo que pudieron negociar estos países. Por ejemplo, bueno, que el Fondo Monetario no te pida reforma jubilatoria es toda una noticia, que no pida reforma laboral, lo mismo, que te permita aumentar el gasto en políticas sociales, eso no ocurre. Y en esas, por lo menos, como te decía, por lo menos hasta ahora, con lo que sabemos hasta ahora, eso es bastante positivo. Pero claro, la verdad que el país va a tener que hacer esfuerzos, y esos esfuerzos, bueno, la discusión es quién hace mayores esfuerzos, y esto es lo que se va a discutir los próximos días en el Congreso, para saber cuál va a ser la manera en la cual se le va a pagar efectivamente al Fondo Monetario. Y para poder afrontar a estos pagos, ¿qué es lo que va a haber que ordenar, por así decirlo, dentro de lo que es la macroeconomía de la Argentina, para poder decir, bueno, sí, vamos a poder cumplir con estos objetivos, vamos a llegar, no va a haber riesgo de default ni nada? Yo creo que ahí nosotros hicimos un informe desde el CEPEC. Creo que hay tres grandes desafíos. Por supuesto, esto es muy general, ¿no? Sí. La macroeconomía argentina es una economía muy volátil, hay muchas cosas por arreglar, pero a grandes rasgos uno tiene, creo, tres circunstancias a arreglar. La primera son las reservas, ¿sí? La cantidad de dólares que el Banco Central puede acumular. Ahí Argentina viene teniendo, digamos, un doble desempeño. Por un lado, las exportaciones, lo que Argentina le vende al mundo en el 2021 fueron récords, ¿sí? Por precio y por cantidades. Ahora, la realidad es que, a pesar de esas exportaciones récords, el Banco Central no pudo acumular reservas. ¿Por qué no pudo acumular reservas? Bueno, por un lado porque hay mucha presión sobre el dólar, y el Banco Central tiene que usar esos dólares que tiene la reserva, tiene que usar para que el dólar no se vaya por las nubes. Y por el otro lado, porque crecieron mucho las importaciones, lo que Argentina le compra al mundo. ¿Por qué? Porque básicamente cuando nuestra economía crece, como creció el año pasado, por encima del 10%, se requieren muchas importaciones. Entonces, para decirlo fácil, se le vendió mucho al mundo, pero también se le compró al mundo. Claro. Y además hay que recordar que se hicieron pagos al Fondo Monetario y demás. La realidad es que en un año muy positivo, las reservas se mantuvieron constantes. Y eso nos prende luces de alarma. Es necesario que las reservas crezcan para poder seguir apuntalando el crecimiento, pero al mismo tiempo para tener músculo para evitar expectativas devaluatorias. Entonces digo, lo primero es las reservas. Después hay un claro componente que todos vivimos en nuestros bolsillos que tiene que ver con la inflación.
La inflación es después del pago al Fondo Monetario, es para nosotros el mayor escollo, el primer techo que tiene nuestra economía para seguir creciendo. Tuvimos en el 2021 una inflación del 50,9, altísima, altísima. Y cuando uno no se puede revisar, bueno, la verdad que no hay una sola razón que explique ese 50,9, como suelen decir los economistas ortodoxos, que hablan de que la maquinita de emisión de billetes está prendida 24/7. Bueno, uno revisa los datos y ve que, por ejemplo, la base monetaria, que es la cantidad de billetes que hay en la economía, bajó respecto al 2020. Entonces, no explica una inflación más alta. Ahí lo que se ve es que hay sectores puntuales de la economía que están teniendo rentabilidades extraordinarias con precios que aumentan más que el promedio. Digo, por ejemplo, el sector de vestimenta y calzado, el sector de los alimentos. Bueno, ahí en esos sectores me parece que es donde desde el gobierno se va a tener que observar puntualmente para que, digamos, ya hicieron un colchón, me parece que es momento de tener otra mirada. Entonces tenemos reservas, tenemos inflación, y lo que va pegado de la inflación, y es fundamental, son los salarios. ¿Sí? Vos sabés que el gobierno venía prometiendo, era un eslogan de campaña, que los salarios le ganen a la inflación. Bueno, eso ocurrió el año pasado. Tuvimos una inflación del 50,9 y el promedio de los salarios, de todos los salarios registrados y no registrados, crecieron al 53,4. Y se posaron 2,5 puntos por encima de la inflación. Es poquito, pero se da esa circunstancia. ¿Y por qué es importante que los salarios le ganen la inflación? Porque básicamente empuja el consumo, lo que vos, tus oyentes, van a comprar a la vuelta de casa, comida, electrodomésticos, todo eso se impulsa a través del consumo. Lo que pasa que respecto al salario se dieron dos circunstancias. Por un lado, los salarios registrados, los mal llamados en blanco, tuvieron el promedio de los salarios en blanco, crecieron 55%, bastante más por encima de la inflación. Ahora, los salarios no registrados estuvieron en 40 puntos, 10 puntos menos que la inflación, y eso es un problema. Ahí es donde el Estado tiene que estar más presente que nunca, por una cuestión de justicia social, por una cuestión de apoyo a los sectores vulnerables, pero también por una cuestión económica. Digo, necesitas que los deciles más bajos de la economía puedan salir a comprar para que suceda esto que yo te decía, impulsar el consumo, y que el consumo siga traccionando la economía, que en los números se está fortaleciendo de manera considerable. Y desde el gobierno, en torno a lo que es uno de los ejes, ¿no?, que pide el FMI, que es el tema del déficit, de estos objetivos de reducción del déficit, dice que van a poder cumplir con los objetivos sin de esta forma bajar el gasto. Esto, bueno, justamente se requiere, uno asumiría que un crecimiento, ¿no?, en las reservas también. Hablando, ¿no?, de este panorama que contabas, que en el año pasado no hubo un crecimiento importante en las reservas, sumado a que este año también se prevé, o varios dicen que se prevé un crecimiento importante, pero ya para el 2023, ¿cómo va a estar la situación de mantener el gasto público, pero también cumplir con el objetivo de déficit, que va a ser de 1,9, si no me equivoco? Mirá, está buenísimo lo que decís, y creo que tenemos que ser un poco más criteriosos en esto. No se va a reducir el gasto público, al contrario. Esto que yo te decía al principio, uno de los acuerdos que más llama de los puntos que más llaman la atención del acuerdo con el Fondo Monetario es que el Fondo Monetario prevé, acepta, por la negociación del gobierno, que aumente el gasto público. ¿Y esto por qué es? Porque se entiende que cuando aumenta el gasto, nosotros los economistas le llamamos multiplicador, el multiplicador del gasto. ¿Qué es esto? ¿Cuánto se multiplica cada peso que vos pones en el gasto público? Este gobierno es un gobierno que entiende, por ejemplo, que lo que tiene un multiplicador muy grande es la obra pública. Cada peso que se pone en obra pública se multiplica por 3, por 4, por 5. Entonces va a aumentar el gasto. Lo que se está discutiendo son algunos gastos que, bueno, si uno los analiza solamente desde el sentido común, la verdad que están mal. Por ejemplo, los subsidios a la energía. No está bien que reciba el mismo subsidio los sectores más vulnerables a los sectores más ricos, ¿sí? Aquel que vive en un country de zona norte de la provincia de Buenos Aires tiene el mismo subsidio
que cualquier persona de los barrios más vulnerables. Entonces eso hay que corregirlo, que es lo que se está discutiendo, y me parece que se discute y con razón. Después, bueno, los detalles los iremos conociendo en estos días cuando efectivamente se presente lo que se conoce como letra chica. Sí. Pero me parece, esto es importante decirlo, no se va a achicar el gasto público, no se va a achicar los programas, las políticas sociales, sino lo que se va a hacer es, bueno, focalizar mucho la política en aquellos sectores que más lo necesitan y en aquellos sectores que más empujan a la economía. Dicho de otra manera, a mí me parece que el 2022 y 2023 Argentina no va a tener problemas o grandes problemas para cumplir lo que se está por firmar, por lo menos con lo que conocemos hasta ahora. Y por lo menos si esto que está sucediendo en Rusia y Ucrania no escala, ¿no? Digamos, si paramos la foto hoy, me parece que 2022 y 2023 no va a haber grandes problemas. A partir de ahí, bueno, no me animo a decir, me parece que ya a partir del 2024 y en adelante se van a tener que hacer algunos cambios estructurales que, bueno, los vamos a ver con el acuerdo, ¿no? Y tocaste el tema de Rusia y Ucrania y también quería consultarte, porque uno los ve un poco lejos, ¿no? Al ser países de Europa, estamos con un océano que nos divide, pero ¿cómo puede impactar en la Argentina? Si es que puede impactar, si esta tensión, que bueno, hoy día es una guerra ya armada confirmada, que si esto aumenta, ¿puede repercutir negativamente en la Argentina? Mira, repercutir va a repercutir. Nosotros estamos terminando un informe del CEPEC, lo publicaremos hoy a la tarde seguro. Repercutir va a repercutir. ¿De qué manera es difícil suponerlo? Vos tenés, por ejemplo, por la negativa y en el corto plazo, va a subir el precio del gas, por ejemplo. Un gas que ya está subiendo, que ya está caro, y que Argentina, a pesar de lo bien que está funcionando Vaca Muerta, todavía tiene que importar gas. Argentina compra gas a otros países. Bueno, el gas va a subir, eso nos va a demandar más dólares, eso nos pega a nosotros negativamente. Ahora, si seguimos hablando del gas, bueno, es muy probable que por esta misma razón, en el mediano y largo plazo, Argentina reciba mayores inversiones de empresas de afuera que pueden venir a invertir a Vaca Muerta. Y estamos hablando de lo mismo, del gas. En el corto plazo va a ser negativo, en el mediano y largo plazo yo creo que puede ser positivo. Lo mismo ocurre con las commodities en alimentos. Soja, trigo, maíz. Todo eso va a subir de precio, ¿sí? Argentina va a recibir más dólares por esas exportaciones. Ahora, ¿cuál es el problema? Que eso lo venimos viendo. Que el aumento de esos precios nos traiga más dólares, pero al mismo tiempo nos pegue en los precios internos, y eso repercuta en la inflación. Entonces, es complejo el panorama, el gobierno va a tener que estar muy atento para reaccionar con pericia y rápidamente ante estas circunstancias. Y en este marco un refortalecimiento, si se quiere, o nuevos acuerdos de precios son cuestiones que podrían venir tranquilamente, ¿no? Yo lo que veo respecto a la inflación es que lo que hace falta es mayor creatividad para pensar dónde están los problemas. Hace falta mayor coordinación económica. Digo, yo siempre pongo el ejemplo, el previaje. El previaje fue una gran política pública que permitió que el sector más golpeado por la pandemia pudiera resucitar. Estoy hablando de hoteles y restaurantes, sí. Pero es un sector que en el año 2021 aumentó sus precios 16% más que el promedio. Entonces, ahí lo que faltó fue coordinación en la política económica. Eso no puede seguir pasando, porque como te decía, cada vez que sube la inflación, los que más sufren son los que menos tienen. Entonces, acuerdos de precio, acuerdos políticos, todo eso, la pericia en lo fiscal, la pericia en lo monetario, todo eso junto al mismo tiempo va a ayudarnos a resolver la inflación. Medidas aisladas y de manera inconexas, al contrario, nos pueden perjudicar mucho. Te agradecemos, Leo, por estos minutos. Muchas gracias. No, a ustedes, un abrazo grande. Un abrazo. Ahí hablábamos de todo un poco con el economista y director del Centro de Estudios Políticos y Económicos del CEPEC, Leo Anzalone, contándonos un poco todo el panorama de la